A 40 años de su muerte, la pregunta sigue abierta. ¿Perón murió por una enfermedad o lo mataron? Muchas son las dudas que todavía, a casi 40 años de su desaparición, rodean la muerte de Juan Domingo Perón. Más allá de los problemas de salud que lo aquejaban, aún se habla de un complot premeditado de su círculo más cercano para que el presidente no sobreviva. Y todos apuntan a la misma persona, José López Rega. ¿Había un plan oculto para matar a Juan Domingo Perón? ¿Cuál era el objetivo de que los médicos no pudieran atender al presidente? ¿Querían salvarlo o matarlo? José López Rega fue el hombre que más influencia tuvo ante Juan Domingo Perón. Primero cumplió tareas de custodio del general, pero fue en 1965 cuando afianzó su relación con el ex militar luego de un encuentro con su esposa, Isabel Martínez de Perón, de quien se ganó la más absoluta confianza. Así fue que López Rega viajó a España, donde Perón vivía exiliado, hasta que fue el mismo general quien lo envió nuevamente a la Argentina en 1973 para ocupar la cartera de Bienestar Social, luego del triunfo de Héctor José Cámpora. Desde su cargo de ministro de Bienestar Social, fue López Rega quien administró la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, un grupo terrorista de ultraderecha que organizó atentados y asesinatos para combatir el ala izquierda del peronismo y de los opositores al gobierno. López Rega tenía una férrea cercanía con el esoterismo, por lo que, según cuentan varios testigos de la época, realizaba diversos actos espirituales de los que Perón y su mujer en algunas ocasiones habían sido testigos. López Rega era miembro de la secta Anael y se hacía llamar Daniel. Es por eso que el brujo, como lo denominaban a López Rega por sus creencias, tenía la clara convicción de que la medicina tradicional no curaría los males que sufría Perón. O eso decía. El brujo afirmaba que su propia fuerza magnética sería lo único que lograría mejorar la salud del general. Así fue que López Rega aisló a Perón de sus más allegados y evitó siempre que le fue posible que Perón sea atendido por los médicos. No solo no dejaba que siga el tratamiento indicado por los profesionales, sino que evitaba que Perón tome los medicamentos que se le recetaban. Perón se moría de a poco y López Rega parecía colaborar para que los tiempos se aceleraran. Lo hacía por ignorancia, por creencias religiosas o por intereses políticos. Los gobernantes del primer mundo estaban interesados en la muerte de Juan Domingo Perón. El 17 de noviembre de 1972, el general Perón regresaba al país después de 18 años de exilio. Apenas bajó del avión, quienes lo vieron llegar notaron que ese hombre ya no era aquel gigante que enfrentaba desafiante a la oligarquía. Cuando regresa al país por segunda vez, el 20 de junio de 1973, trae consigo un infarto que era desconocido para sus médicos y que se descubre a pocos días. Él regresa acá el 20 y el día 26 de junio hace un edema agudo de pulmón por el cual es atendido, y a través de esa atención en la cual participa el doctor Pedro Cosio junto con el doctor Tayana, se descubre al hacerle un electrocardiograma que Perón había sufrido un infarto. Con 77 años, Perón era un anciano doblegado por la emoción de volver a pisar territorio argentino y con una salud extremadamente frágil. Ya tenía una severa afección cardíaca, otra hepática y un padecimiento prostático que le había dejado varias consecuencias. Pero ante la vista de la multitud que lo aclamaba, Perón fingía ser inmortal. La imagen de Perón era tan fuerte que no solo él le restaba importancia a sus problemas de salud, sino que su entorno se negaba a aceptar que el general no sería eterno. Perón era un cardiovascular. Era un paciente fumador importante con antecedentes cardiovasculares importantes,
con un problema en miembros inferiores, con dificultad para caminar, porque en un momento se le obstruían las arterias en los miembros inferiores, justamente por el tabaquismo, que es una enfermedad que se llama tromboangiitis intermitente o enfermedad de Berger, que es la enfermedad de los miradores de vidriera. Son esos hombres, generalmente se da en hombres y fumadores. Son las personas que caminan y cuando están caminando de golpe les duele las piernas porque tienen problemas de circulación y se tienen que parar un minuto hasta que vuelva a circular bien la sangre, se les va el dolor y siguen caminando. Recién el 27 de junio de 1973 se supo públicamente que Perón tenía problemas respiratorios y una afección en su corazón. Fue en ese instante cuando los médicos recomendaron reposo absoluto. Pero López Rega se negaría a aceptar las indicaciones de los doctores y haría todo lo posible para que Perón solo escuchara sus propias palabras. A esta altura, muchos de los allegados de Perón acusaban directamente a López Rega de obstaculizar adrede la atención médica del general. Y hasta era un secreto a voces que la salud del hombre más importante del país estaba librada a la improvisación. En mayo de 1974, Perón debía realizar un viaje al Paraguay, pero su cuerpo ya estaba muy deteriorado y él se negaba a salir de viaje. Los médicos de cabecera le prohibieron hacer ese viaje porque era peligroso para su debilitada salud. Pero López Rega nuevamente tomó el mando de las órdenes y lo convenció de la importancia política de realizar ese viaje. Finalmente, Perón fue a Paraguay. Las consecuencias de ese traslado fueron nefastas para su salud. A su regreso, presentó un cuadro gripal con graves consecuencias cardíacas que terminó siendo irreversible. Perón no fumaba en público cuando era gobierno, cuando fue gobierno. No lo hizo nunca. Ahora, ¿en privado sí fumaba? Mucho. Y esto creo que apuró el desenlace, que en definitiva fue un tema complicado arterial con su corazón, que termina matándolo. Mientras más se enfermaba Perón, mayor era la agenda política que su entorno le programaba. Los rumores sobre el interés que tenían López Rega e Isabel Martínez de Perón de recibir directamente el legado político del general se acrecentaban. A su regreso de Paraguay, y a pesar de las continuas negativas de López Rega de que Perón tuviera mayor asistencia médica, el doctor Domingo Liotta logró imponerse ante el ministro e instaló pequeñas unidades coronarias para controlar la evolución de la salud de Perón. Una estaba en la Quinta de Olivos, otra en la Casa Rosada, y había una tercera que era móvil para acompañarlo donde él se moviera. Para ello, Liotta designó un equipo de cardiólogos del Hospital Italiano con todo el instrumental necesario, que hacían guardias rotativas y cuidaban del general día y noche. Pero este permanente control sobre el presidente no duró mucho tiempo. López Rega logró nuevamente su objetivo y levantó la guardia médica. El equipo de profesionales fue notificado por López Rega de la decisión, quien de muy mala manera les anunció que debían darse por despedidos. Perón era un buen paciente, tenía además una actitud de respeto frente a los médicos, y López Rega era un hombre perturbador en cuanto a las cosas, sobre todo las cosas que decía, no tanto por las que hacía, porque las que hacía no eran significativas, pero por las que decía. De todas maneras, allí, digamos, el elemento más importante en cuanto a cosas que debieron hacer sus médicos, en cuanto a actitudes que se tomaron, provenían del mismo Perón, ¿no? Perón no quería dar la imagen de un hombre enfermo y por lo tanto toda la información que se dio al respecto de la salud de Perón prácticamente hasta el final no tuvo nada que ver con la realidad, ¿no? Eso también es cierto y de eso Perón era partícipe. El brujo tomó total autoridad en el caso y decidió dar por curado al presidente, que muy por el contrario desmejoraba a pasos agigantados durante el transcurso de los días. En su delirio espiritual, López Rega aseguraba que él podía mejorar la salud del presidente transmitiéndole su propio fluido magnético para curar todas sus dolencias. Es por eso que en varias ocasiones
El brujo realizó sesiones espiritistas, donde Perón era el protagonista directo. López Rega lo tomaba al presidente de los tobillos y bajo un ritual de cánticos y velas lo sacudía con firmeza. Tenía ese perfil esotérico, de brujo, de curandero. Era un hombre que creía, una manifestación de él, es que podía ver el interior de las personas, el cuerpo interior de las personas, mejor que un anatomista y un cirujano. Era como si hoy alguien diría, mira, yo veo mejor el interior de una persona que una tomografía computada o una resonancia magnética nuclear. Es decir, eso hablaba del grado de egocentrismo, de locura, de creencia que tenía en sí mismo. Entonces hay muchas historias que tienen que ver con la relación entre los médicos y el paciente, a la sazón Juan Domingo Perón, y López Rega. Y me consta por distintas documentaciones que López Rega no estaba de acuerdo con la medicación que los médicos le daban a Perón y que entendía que había que darle solamente vitaminas y algunas cosas extrañas, pero que no tenían que ver con la medicación cotidiana. Todo hacía pensar que no había intenciones de alargar la vida del presidente y que solo se buscaban excusas para que se muriera lo antes posible. Juan Domingo Perón había iniciado su tercera presidencia en octubre de 1973, cuando ganó por el 62% de los votos. Pero Perón ya estaba grande y desgastado, como para ser el motor de un país que lo aclamaba. Él creía que la izquierda, tanto la izquierda del peronismo como la izquierda, quería matarlo. Y por lo tanto, él, lo de Ezeiza lo impactó fuertemente porque él entendió que lo de Ezeiza estaba destinado a asesinarlo y los cuidados que tomaba eran permanentes. El temor que él tenía de ser asesinado era efectivo, real, y él lo manifestaba a muchos de los que formaban parte de su entorno. En apenas 9 meses de gobierno, la violencia que se vivía en las calles argentinas creció de tal manera que parecía incontrolable. Y el hombre al mando parecía debilitarse cada día más. Pero él sentía que se debía a su pueblo, y por eso, el 12 de junio de 1974, Perón le habló a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Los miles de concurrentes que presenciaron ese discurso coincidieron que se veía un Perón cansado, con un tono disfónico, sin fuerzas. Incluso muchas de sus palabras sonaron a despedida. Ese fue su último discurso. Ese era el inicio de su final. El 1 de mayo del 74, cuando la plaza se divide en dos partes, ese día en que habla de los montoneros, se divide en dos partes la plaza. Si uno ve la historia clínica, uno ve que 8 semanas antes el paciente no tenía ningún síntoma cardíaco. Uno puede repasar eso como documento y no tiene ningún síntoma cardíaco, pero ese día a la noche tiene dolor de pecho, angina de pecho. Y después, el 12 de junio, en una nueva plaza convocada por la CGT, en una condición, digamos, no sé si de desagravio, también unos días antes no tenía ningún síntoma y ese día a la noche volvió a tener síntomas cardíacos. El 21 de junio de ese año, pocos días antes del fallecimiento de Perón, el diario francés Le Monde titulaba «Perón está grave», pero desde el gobierno peronista se seguía evadiendo la realidad. Y desde la Secretaría de Prensa y Difusión se seguía mintiendo y se sostenía que Perón solo tenía una gripe. En medio de la confusión y la mentira, el 29 de junio, Perón llegó a firmar el documento para el traspaso del poder nacional a su esposa, aunque muchos testigos de la época se atrevieron a asegurar que la firma era falsa. A esta altura, nadie del gobierno podía disimular que la salud de Perón era grave. López Rega en eso tuvo mucho que ver. Él no quiso armar nunca, hasta último momento, una sala de emergencia para atender la salud de Perón. Y Isabel hizo silencio frente a eso. Estas son dos responsabilidades históricas, que no le cargo las tintas, digo cómo fueron las cosas. El doctor Jorge Tayana no solo era el ministro de Educación del gobierno, sino también médico personal de Juan Domingo Perón. El 1 de julio de 1974, por primera vez después de muchos días, Perón se despertó de buen ánimo, consciente y lúcido.
Pero durante el transcurso de las horas, su salud empeoró rápidamente. Perón tuvo 3 infartos a lo largo de esa mañana. Los médicos actuaron rápido y pudieron reanimarlo, pero el cuerpo del presidente estaba débil y cansado. El equipo médico batalló durante unas 3 intensas horas, pero a las 12 del mediodía, el corazón de Perón dijo basta y se detuvo por tercera vez. El doctor Tayana fue quien reconoció que Perón se había muerto. Los médicos de Perón, tanto el doctor Cosio como el doctor Tayana, una vez que se suscitó el tema de la sucesión presidencial, es decir, de la realidad de Perón accediendo al poder, ellos sí tuvieron una estimación adecuada del riesgo que esto suponía para Perón. Y ellos allí sí, claramente dicen que sí, Perón va a la presidencia y la presidencia no tiene algún tipo de límite importante en cuanto a las actividades del presidente, a Perón le quedaba 1 año de vida. Y la verdad es que tuvieron una exactitud prácticamente matemática, porque esto lo dijeron en agosto de 1973 y Perón fallece el 1 de julio de 1974. Según cuentan varios testigos, cuando ya nada podía hacerse por el presidente, López Rega se acercó a él, tomó sus tobillos y comenzó a sacudirlo y a gritar: "El gran faraón no responde a mis esfuerzos por retenerlo en la tierra. Debo desistir". López Rega aseguraba que Perón era la reencarnación de un faraón egipcio. Pero la muerte de Perón no se anunció de inmediato. Recién a las 14 horas 5 minutos se realizó la comunicación oficial. Al día siguiente, el pueblo comenzó a despedirse de su líder. El velatorio debía durar varios días, pero Perón había ordenado que su cuerpo no sea embalsamado como había sucedido con Evita. Así fue que un grupo conformado por varios especialistas japoneses le aplicaron al cuerpo de Perón varias inyecciones de parafina y formol para demorar el proceso de descomposición orgánica. Después de la muerte del presidente, todos los médicos que lo atendieron en su ocaso hicieron un pacto de silencio que respetaron durante muchos años. Durante décadas, las últimas horas de Perón fueron un misterio. Lo que a mí me parece de que Perón no estuvo lo suficientemente cuidado como para haber tolerado un espacio un poco más amplio de su vida. Todo esto se concatenó como para terminar falleciendo ese 1 de julio de 74. El cuerpo de Perón estuvo en el Congreso alrededor de 46 horas, por donde desfilaron unas 135.000 personas frente al féretro. Más de 1 millón de ciudadanos quedaron afuera, sin poder ingresar y darle el último adiós a su líder. Una multitud acompañó el paso del cortejo fúnebre a lo largo de las avenidas Callao y Libertador para rendirle su último homenaje. El mundo quedó paralizado y en la Argentina comenzaría una nueva y tremenda historia de horror. Isabel Martínez de Perón quedó al mando de la presidencia. José López Rega se convirtió en su mayor aliado y tomó las últimas decisiones que pudo antes de que los militares tomaran el poder. López Rega se fugó y estuvo 10 años prófugo. Fue juzgado en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero murió en 1989 mientras cumplía prisión preventiva a la espera de una sentencia. A casi 40 años de la muerte de Perón, el brujo hoy sigue siendo acusado por los allegados del general de haber sido el único responsable de la muerte del presidente argentino.